Bueno, hubo mucha nota, como decimos los periodistas, el día de ayer en Coahuila respecto de la revocación de mandato. Por un lado, pues ya le comenté que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, pues pidió unos días de vacaciones para promover la consulta de revocación de mandato en su natal Coahuila, al cabo que pues no hay temas de seguridad pendientes, ¿verdad? Por otro lado, el gobernador de ese estado, pues hizo lo que muchos gobernadores de la oposición no se atreven a hacer abiertamente. Llamó a sus compañeros de partido a no participar en el ejercicio del próximo 10 de abril. ¿Cómo se pusieron las cosas? Vamos hasta Torreón para platicar con nuestro compañero Javier Garza de Imagen Laguna. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Pues sí, y como tú dices, fueron justo esos dos hechos que no están necesariamente ajenos entre sí. Es decir, no pondría yo a las declaraciones de Riquelme o el discurso de Riquelme como algo que Algo estuviera aislado, desvinculado digamos. Uh -huh. con el proselitismo que estuvo haciendo el subsecretario de Seguridad Pública con licencia, Ricardo Mejía, porque Riquelme fue muy específico al aludir que el proceso electoral que realmente contaba, en el que el PRI y Morena se verían las caras, era el del año que entra, que es cuando se va a renovar la gubernatura, y pues ya son abiertas las aspiraciones de Ricardo Mejía de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Coahuila, o sea, de las 32 entidades que pudo haber escogido para irse a hacer proselitismo por la Pues sí, revocación de campañas. casualmente es Coahuila, ¿no? Exacto, justo en la que de la que es originario. Las declaraciones de Riquelme, obviamente la nota ahí fue que él calificó a la revocación de mandato como una farsa y pidió a los priistas no participar, pero también hubo fue un discurso más amplio de choque con el gobierno federal, que ya hacía tiempo que no manejaba en sus discursos. Recordarás que Riquelme fue hace justamente 2 años uno de los fundadores de esta alianza de gobernadores o alianza federalista de gobernadores que empezaron a tener algo de contraposición al presidente López Obrador por el manejo de la pandemia, y después se fueron a tratar de abogar por temas fiscales y finalmente pues no resultó en nada, se desbandó, sobre todo porque muchos de esos gobernadores pues fueron reemplazados por mandatarios de Morena. Pero Riquelme ya tenía tiempo que no sacaba las armas de esta manera en un discurso, y tuvo algunos señalamientos con respecto a Morena. Por ejemplo, dice que la izquierda llegó al poder pero no supo qué hacer con el país. Dijo, estamos a la deriva en seguridad, economía y salud, pero al mismo tiempo también dijo que se tenía que respetar el mandato de 6 años del presidente de la República. Dijo que pues la gente había elegido, que los cargos se eligen para el periodo, en este caso de 6 años, y finalmente concluyó con que no tenemos que inventar procesos electorales falsos. Y ahí es en donde él aludió a que la contienda que contaba, en la que Morena y el PRI iban a ver las caras, pues es la del año que entra, ¿no? Cuando hay renovación de gubernatura. Y pues para Morena, Coahuila resulta un premio, si no apetitoso en términos del tamaño electoral. O sea, Coahuila realmente no tiene mucho peso en términos del padrón o de distritos electorales, sí en términos simbólicos, porque el año pasado, en las elecciones federales del 21, fue el único estado en donde el PRI ganó una amplia mayoría. Entonces Morena lo estaría viendo pues como una especie de símbolo, ¿no? Ahí recuérdanos qué posiciones se votaron en esas elecciones. Se votaron alcaldías y distritos federales. El PRI ganó 5 de los 7 distritos federales, sí, y la mayoría de las alcaldías en el estado, cosa que no ocurrió en ningún otro estado. Entonces, Morena lo estaría viendo pues como la oportunidad de arrebatarle al PRI lo que es ahorita el estado más priista del país. Ya, entonces, digamos que de lo de Riquelme hay algunos antecedentes, pero nada tan fuerte como lo que dijo este fin de semana. Yo no recuerdo haberle escuchado, digamos que tan fuerte si lo hubieras tomado con pedazos en algunos momentos, pero como un discurso condensado, yo creo que es el discurso más fuerte que ha tenido en contra de crítica al gobierno federal y al presidente López Obrador. Porque no fue nada más calificar la revocación de mandato como una farsa, sino básicamente decir que el gobierno federal de Morena había fracasado.
Entonces, pues ese ya es otro nivel de discurso. ¿Qué tan provocado estuvo por el hecho de que coincidió con esta llegada del subsecretario Mejía a Coahuila? Pues pudo haber sido una coincidencia en el tiempo, pero lo cierto es que ya se está preparando el terreno para la renovación de la gubernatura el próximo año. Ya. Oye, y por el lado del PRI allá en Coahuila, ¿hay planes de que para la lucha por la gubernatura del año que entra se integre la alianza o sea una candidatura puramente priista? ¿Y quiénes están ahí despuntando? Bueno, Riquelme ha estado perfilando como su delfín al exalcalde de Saltillo y hoy secretario de Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas. Ya prácticamente envió las señales, no ha dicho específicamente, pero prácticamente envió las señales de que Jiménez Salinas sería el candidato del PRI a la gubernatura. Y están esperando, o al menos el PRI espera, de acuerdo con lo que he platicado con varias personas cercanas, a que el PAN acceda a una alianza, pero con un candidato del PRI. Y esto dado pues que el PAN se cayó al tercer lugar en las elecciones del año pasado. No tiene ahorita ninguna posición de peso, no tiene ninguna alcaldía de peso en el estado. Digamos que no estarían en posición de poner ellos al candidato de una elección. Entonces el PRI estaría esperando que el PAN se sume, y el PAN, pues el cálculo es que no llegarían a ningún lado si no es de la mano de una alianza, como ya está sucediendo ahorita en Durango, por ejemplo. Y el PRI menos, ¿verdad? Perdón, el PRD menos. No, el PRD menos. Aquí el PRD, cuando era el principal partido de izquierda no pintaba. Realmente aquí el voto de la izquierda se dio o se elevó de la mano de Morena en 2018. Entonces probablemente veremos esa alianza tripartita, pero con el candidato del PRI, que ahorita apunta a ser el secretario de Desarrollo Social del Estado. Ya, me queda un minuto, Javier, pero entonces lo de Mejía van a ser nada más unas vacaciones y luego regresa a la Secretaría de Seguridad, o ya está, digamos, con un programa muy claro para hacer, pues, digamos, darse a conocer en el Estado. Pues él dice que es una semana, pero ya ha tenido reuniones importantes. Si tú checas, por ejemplo, algunas de sus redes sociales, ya ves que los funcionarios tienden a destacar que me reuní con el fulano y me reuní con sutano. Casi todas son de reuniones con alcaldes o funcionarios de Coahuila. Entonces, pues uno pensaría que es a lo mejor más el secretario de Seguridad de Coahuila que el federal. Entonces ya está dando señales de que le va a tirar a la gubernatura. Él tiene una trayectoria política larga aquí en el estado antes de que se fuera a la Ciudad de México. Sí. De hecho, él y Riquelme, Mejía y Riquelme fueron parte del mismo grupo político, por ahí de principios de los años 2000, cuando el gobernador Enrique Martínez y Martínez, y eran parte del mismo equipo, o sea que aparte se conocen bastante bien. Pues Javier, te agradezco mucho, un gran abrazo.